Saludos, esto es Básquet al día de nuevo. Hoy estamos de efemérides. Señores, llegamos a los 100 programas. Este es el centésimo programa de Básquet al día. ¿Quién lo creyera, Raúl? Increíble, cosa, programa que salió de pronto de una charla cuando empezamos aquí yo le sigo diciendo Zul Salcedo, qué vaina, como a Sí, veces digo Titanes y a veces entonces se me va Caimanes. Es algo en el cual nosotros nos crecimos, nosotros empezamos a conocer, y en algunas ocasiones digo Zul Salcedo. A propósito, el Coliseo Elías Chewi queda en el parque Surizacedo, porque ese es el parque donde queda que pues, está centrado entre la calle 70 y 72, entre carrera 46 y 47. Ese es el parque Surizacedo, donde está el Coliseo Elías Chewi. Ahí nació programa Básquet al Día, aquí nació este gran proyecto. Estamos en el programa 100 y no nos lo podíamos perder. Así enfermo, así estamos, porque estoy con Víctor Hugo, una gripa bien fuerte, pero tenemos que, tenemos que estar presentes, por supuesto. al pie del cañón, Raúl. ¿Y qué mejor tema para nuestro programa 100 que el Campeonato del Mundo de Baloncesto que está próximo a iniciar en tres sedes en Asia? Así que hoy vamos a hablarles un poco de lo que va a ser el Mundial de Baloncesto y vamos a tener un invitado especial porque resulta que Colombia sí tiene un participante en el Mundial de Baloncesto. Después le daremos paso a ese invitado. Raúl, cuéntanos un poquito de este campeonato mundial que está por empezar el 25. Yo antes de que hiciera, a mí me encanta la historia, Víctor Hugo, a mí me encanta la historia y me gusta remontarme desde dónde y cómo empezó el Campeonato Mundial de Baloncesto. El Campeonato Mundial de Baloncesto es relativamente joven, comparado por ejemplo, yo lo comparo por supuesto con el fútbol, que es el de más tradición. El Campeonato Mundial de Baloncesto empezó en el año 1950 y siendo el primer campeón de estos mundiales Argentina inmediatamente, y los 5 primeros mundiales se efectuaron aquí en Sudamérica. Se efectuaron aquí en Sudamérica desde el año 50 cada 4 años. Inicialmente eran en años pares y posteriormente lo pasaron en años impares. Y en el año 1982, Víctor Hugo, fue el único mundial que ha habido aquí en Colombia y se jugó en las ciudades de Cali, de Masculino, Cúcuta. porque recuerda que se había jugado uno femenino. No, no, estamos hablando del masculino. Sí, claro, por supuesto. Gracias por la aclaración. Como estamos hablando del masculino, se jugó en el año 1982. Ese torneo hubo 13 equipos, en el cual le conformaron tres grupos de 4 equipos, y Colombia estuvo esperando la semifinal como el equipo 13. Se jugó en Cali, en Cúcuta, en Bucaramanga y en Bogotá. Y este es el torneo número 19, Víctor Hugo, donde lo vamos a jugar en Filipinas, en Indonesia y en Japón. Sí, señor. Así es, Raúl. Del 25 al 10 de agosto, perdóname, del 25 de agosto al 10 de septiembre se va a jugar el Mundial. Bien lo has dicho, son tres sedes, son cuatro, seis coliseos, ¿cierto? Ocho grupos. Toda la programación va a ser, obviamente, para nosotros en horas de la madrugada o muy temprano en la mañana. Así que, como decía un programa de baloncesto español, trasnochar es de valientes, Raúl. Totalmente, y en esta ocasión vamos a ver 32 selecciones a nivel mundial, 32 divididas en 8 grupos, en el cual ya tú nos vas a ampliar efectivamente cómo están conformados ese grupo, cuántos van a clasificar y cómo es la secuencia de estas eliminatorias, Víctor Hugo. Correcto. Y un datico para complementar algo que me comentaste hace un rato, y es que sí, antes los mundiales se jugaban en año par. Desde el mundial anterior se están jugando en año impar. Esta fue una medida que tomó FIBA para que el año del mundial no coincidiera con que el año del mundial de baloncesto no coincidiera con el año del mundial. La Y razón con los principal, olímpicos. y perdóname, con los olímpicos. Tienes toda la razón. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar de los grupos. Son ocho grupos. El grupo A, que tendrá sede en Manila, Filipinas, está conformado por Angola, por la República Dominicana, por Filipinas y por Italia. El grupo B, también en Manila, tendrá como integrantes a Sudán del Sur, a Serbia, a China y a Puerto Rico. El grupo C, también en Manila, pero con sede en un coliseo diferente, tendrá como integrantes a los Estados Unidos, a Jordania, a Grecia y a Nueva Zelanda. El grupo D, también en Manila, pero en coliseo distinto, tendrá como integrantes a México, a Montenegro,
a Egipto y a Lituania. El grupo E, en Okinawa, Japón, tendrá como integrantes a Alemania, a Finlandia, a Australia y a Japón. El grupo F, también en Okinawa, a Eslovenia, Cabo Verde, Georgia, sí, Georgia y Venezuela. El grupo G, en Yakarta, Indonesia, tendrá como integrantes a Irán, a España, a Costa de Marfil y a Brasil. Y el grupo H, también en Yakarta, tendrá como integrantes a Canadá, a Letonia o Latvia, como lo quieran llamar, a Libia y a Francia. Esos son los 8 grupos, de los cuales los 2 primeros van a clasificar directamente a la siguiente ronda, que es una reclasificación en 4 grupos, ¿no? Los que queden en los lugares tercero y cuarto de cada grupo en esta fase inicial van a disputar los puestos del 17 al 32. Pero los puestos de la competencia por el título se reclasifican en 4 grupos, que serán el grupo I, el grupo J, el grupo K y el grupo L, y ahí empezará a armarse una competencia bien, bien intensa. De estos grupos, luego van a clasificar los 2 primeros para jugar cruzados en 4 bombos, en lo que serán pues los cuartos de final. Obviamente los ganadores de los juegos de cuartos de final irán a disputar las semifinales y los ganadores disputarán la final de esta Copa del Mundo que se disputa en Asia, Raúl. De acuerdo, así es, Víctor Hugo, está totalmente claro. Yo regreso a mi historia. Con este, como les estaba diciendo, es el campeón, el torneo mundial número 19. Quiere decir que ya han jugado 18. De esos 18, Estados Unidos ha sido campeón 5 veces. Yugoslavia ha sido campeón 3 veces. Unión Soviética 3, Brasil 2, Serbia y Montenegro 2 veces, España 2 y Argentina 1. Y de hecho, el campeón anterior fue España, Víctor Hugo. Y tenemos un dato más importante que me encanta este dato, porque es la cuestión de las estadísticas. Un brasilero, Víctor Hugo, que se llama Ubiritán Pereira, Ubiratán Pereira Maciel, exactamente, es el máximo encestador en 4 mundiales, el que ha anotado más de 916 puntos. Y tenemos a un de Grecia, Nikos Galis, es el Nikos Galis, máximo por anotador. supuesto. Nacido en los Estados Unidos de familia griega y obviamente jugando por la selección griega. Es el máximo anotador en un campeonato mundial con un promedio, imagínate tú esta bicoca, como decía Marcos Pérez Caicedo, 33.7 puntos por partido, 33.7 puntos por partido en 1986. Son datos importantes, estadísticos, que hasta el momento digamos, estadísticas o ¿cómo se dice? Esas dos Récords, marcas, registros. récords no han sido superados, Víctor Hugo. Bueno, para ambientar un poco, para complementar un poco los datos históricos que das, la gente dirá, pero Estados Unidos, ¿por qué campeón solo 5 veces? Porque es que hasta hace muy poco es que Estados Unidos juega con equipos NBA en el Mundial. De Hasta acuerdo, hace unos años Estados de Unidos acuerdo. participaba con equipos universitarios y la Unión Soviética en ese entonces era un equipo que estaba conformado por los mejores jugadores de Lituania. Sabonis jugó con la Unión Soviética, por los mejores jugadores de Latvia, de Ucrania, de Georgia. La antigua Yugoslavia aglutinaba a los mejores jugadores de hoy Serbia, de Croacia, de Eslovenia. Entonces, eran unos seleccionados casi que multinacionales que jugaban bajo una sola bandera y por eso, digamos, la medallería es como tan comprimida y no refleja lo que es el baloncesto de Raúl. De acuerdo, Para, así es. así Dime. es. Sí. Una característica o algo, digamos, que ha sido una nota en este mundial son las ausencias, ¿no? Por ejemplo, 2 ausencias gigantescas. No van a estar ni Nikola Jokic ni Giannis Antetokounmpo, los 2 jugadores más valiosos de las últimas temporadas de las finales de la NBA. Jokic no va a estar porque definitivamente no logró ponerse en forma. Él decidió tomarse sus vacaciones completas y no se hizo parte de la concentración de la selección serbia. De hecho, Serbia tampoco va a tener a Vasilij Micic. Grecia no va a tener a Giannis Antetokounmpo porque no alcanzó a recuperarse de un tratamiento que se estaba haciendo sobre alguna lesión. España no va a tener a Ricky Rubio, que hace unas semanas él estaba con la selección, con la concentración, pero hace apenas unas semanas Ricky Rubio decidió no solo hacerse a un lado de la selección española,
sino que anunció que se hacía a un lado del baloncesto por un tiempo indeterminado para lidiar con algunos problemas de depresión que está enfrentando. Canadá, por ejemplo, no va a tener a Andrew Wiggins ni va a tener a Jamal Murray, que no se alcanzó a recuperar. Francia no va a tener a Víctor Wembanyama, la primera selección del draft de la NBA. Y Estados Unidos pues no va a tener a ninguno de sus extraterrestres, no, no va a estar Durant, no va a estar Curry, no va a estar James, no va a estar Anthony Davis, en fin. Pero ojo, Estados Unidos trae un equipo bien poderoso, Raúl. No, de acuerdo, Víctor Hugo. Y yo sigo con mi historia. En el año 1982, el torneo aquí en Colombia fue del 15 de agosto al 28 de agosto en 1983. Campeón Unión Soviética en una final espectacular que le ganó a Estados Unidos por un punto. Por un En el punto. tercer puesto fue Yugoslavia, en el cuarto puesto fue España. El mejor jugador de ese torneo fue Rolando Fraser, Víctor Hugo. Rolando Fraser Panameño fue que jugaba en la panameño, NBA. imagínate tú eso. Y el quinteto ideal fue compuesto por Dick Rivers, Dragan Dragan Kikanovic, Doc Kikanovic, Rivers, el Juan ex Antonio. entrenador de los Sixers, Dragan Kikanovic, que jugaba con la selección yugoslava. Es que tú pronuncias el ruso mejor que yo. Eres, cosa que te felicito. Juan Antonio, el mío es el castellano. Juan Antonio San Epi, Epifanio. Epi, Vladimir Trakenko. Tachenko, el gigante Tachenko, que hacía pareja con Alexander Belosteni en ese quinteto soviético de Torres Gemelas. Eso es correcto. Y Naboli Miski. Eso fue el quinteto ideal Mitri. de ese torneo. Discúlpame mi ruso, pero no lo sé pronunciar muy bien. Sí, sí, sí. Señores, seguidores nuestros, qué pena con ustedes. Víctor Hugo tiene más Hey, conocimiento al lindo respecto. ese dato que acabas de dar del quinteto ideal del Mundial colombiano. Bueno, hay ausencias, pero también hay presencias. Y si tú me preguntas hoy cuáles son los jugadores o el jugador más emblemático que va a estar presente en esta Copa del Mundo, diría que es Luka Doncic. Y ese me parece el jugador de más relieve, la estrella más grande que va a estar presente en este Mundial. Diría también que vale la pena observar a Karl Anthony Towns, que finalmente se ha hecho parte de la selección dominicana y le ha dado un plus a la selección dominicana. Podríamos hablar también de Anthony Edwards de los Estados Unidos, que viene en un nivel impresionante. Muy interesante también ver con Cabo Verde a Eddie Tavares, Walter Tavares, el pivot del Real Madrid, jugador que ya tiene un background importantísimo en Euroliga, jugador más importante de la última final de la Euroliga, Walter Tavares. Pero si quieres, vamos a ver selección por selección o cuáles son los jugadores más destacados que podemos encontrar. Habíamos dicho Karl Towns con la selección de la República Dominicana, a Lauri Markkanen con la selección de Finlandia, a Bogdan Bogdanovic con la selección serbia, a Anthony Edwards con la selección de los Estados Unidos, a Nikola Vucevic con la selección de Montenegro, a Dennis Schroeder y los hermanos Wagner con la selección de Alemania, a Josh Giddey con la selección australiana y a Patty Mills, un tipo con charreteras y títulos en la NBA. En Eslovenia ya mencionamos a Luka Doncic, el hombre que tiene la bandera del mundial encima. En Cabo Verde también dijimos a Walter Tavares. España no tiene una superestrella, va a tener a los hermanos Hernán Gómez que fueron fundamentales en el último europeo. Pero hoy en España los invito a que vean al jugador Juan Núñez. España ha tenido que enfrentar, digamos, problemas para la posición de base porque finalmente no pudieron contar con Lorenzo Brown, que fue el guardia nacionalizado con el que contaron en el europeo y que fue fundamental. Bueno, Lorenzo Brown no va a estar en el Mundial con la selección española, no va a estar Ricky Rubio. Así que Sergio Escariolo ha decidido darle el balón a un juvenil, a Juan Núñez, y es un crack. Ojo con Juan Núñez. Brasil tendrá a Raulzinho Neto, Canadá a Shai Gilgeous Alexander, además de un equipo que es también viene lleno de jugadores NBA. Y en Francia me parece que interesante ver a Evan Fournier y a Rudy Gobert. Me parece que esos son los jugadores más destacados que van a participar en este mundial. Así es, Víctor Hugo. Y de acuerdo a la información, sigo con los mejores jugadores. Y a partir del año, tú comentabas de la NBA, por qué Estados Unidos no había participado y estaba tan pobre en los campeonatos. Porque fue a partir del año 1994 que Estados Unidos empezó a jugar con sus jugadores estrellas de la NBA. Y en ese 1994 empezó con Shaquille O'Neal, fue el mejor, Imagínate. el MVP de ese torneo. En el año 98 fue Dejan Bodrioga. En el año Ah, Quiroga. 2002, Dirk Nowitzki. Pau Gasol en el 2006, Kevin Durant en el 2010,
Kyle Irving en el Kyrie Irving. 2014 y Ricky Rubio en el torneo pasado, en el 2019, han sido los últimos MVP de esos torneos. Entonces, a partir, como tú comentabas, desde el año, y en ese, desde el 2000 1994 al 2019, que fue el último torneo, Estados Unidos ha sido campeón 3 veces con su NBA. Así es, Raúl. Mira, pues vamos a tener la oportunidad de ver en el Mundial jugadores que han pasado por Colombia. Dentro de la nómina de la República Dominicana encontramos a Helvi Solano, que jugó con Tigrillos en el torneo de la División Profesional de Baloncesto, a Gerardo Suero, que jugó en la Liga DirecTV con el equipo antioqueño, a Antonio Peña, que había jugado con Guerreros de Bogotá también en las épocas de la Liga DirecTV y que estuvo hace un par de torneos con Titanes de Barranquilla. En Venezuela, vamos a ver, bueno, a Heisler Guillena, ya muy conocido en Colombia, a David Cuillán, a Jorman Zamora, a Windy Graterol. Tal vez se me quedan algún par de nombres más en el tintero, pero vamos a ver No, jugadores que estuvieron jugando en el baloncesto profesional colombiano. Este que jugó con Titanes, el muchacho joven ese que es muy hábil, ese nombre de él se me olvida mucho. El morenito alero, muy bueno, él es muy Jorman Zamora, también. No, el otro. Anteriormente a Jorman Zamora hay un otro que ha venido 2 veces a jugar aquí a Titanes, que jugó en Titanes, que fue quien reemplazó quien reemplazó en Cali a, a, al argentino este Ponte, que soy. ¿Cómo se llama? Cifontes. Cifontes, correcto. Bueno, no estoy seguro que vaya a quedar en el corte. Tendremos que esperar que se confirmen los 12 jugadores de Ah, ok, Venezuela ok. para ver. Eh, a ver, cosas interesantes. Digamos que nos dimos un poquito a la tarea de desarrollar los cruces para mirar cuáles pueden ser las posibles finales. Bueno, de entrada diría que hay 5 equipos que son favoritos importantes. Obviamente los Estados Unidos, obviamente Canadá, España, Francia y Alemania, que viene teniendo una pretemporada importantísima, que ya tuvo un torneo como local, un campeonato europeo brillante. Lo vimos hace un par de días jugando frente a la selección de los Estados Unidos y llevándolos al límite. Entonces, esos para mí son los Pero 5 equipos, tranquilos, para mí son los 5 equipos favoritos. No incluyo a Eslovenia dentro de ese grupo de grandes favoritos, porque me parece que colectivamente han bajado un poco. Sin embargo, un equipo que tiene a Luka Doncic siempre tiene opciones de pelear al título. Dentro de este desarrollo, bueno, alguien me dirá, alguien me dirá no. Hay algo interesante que podemos ver en los cruces ya después de la primera fase, los grupos de la segunda fase, y es que estamos ante un posible enfrentamiento antes de cuartos de final entre España, Brasil, Canadá y Francia. Es decir, que ahí sí o sí sale uno de los 5 grandes favoritos, porque se tienen que eliminar dos entre España, Canadá y Francia. Perdón, se tiene que eliminar uno de entre España, Canadá y Francia. Eh, Eso condiciona un poco pues todo el desarrollo de los enfrentamientos posteriores. Candidatos para llegar a las semifinales, viendo un poquito el desarrollo de estos bombos y de estos cruces, podríamos hablar de una posible semifinal entre Serbia y Australia y de un inminente enfrentamiento entre Australia y Francia en cuartos de final. Podríamos ver una semifinal entre Estados Unidos y Alemania y un muy posible enfrentamiento de los dominicanos contra los norteamericanos en cuartos de final. Y una posible final entre Austria y Francia. Pero obviamente todo esto es un ejercicio especulativo, nada más como para divertirnos un poco y entrar en calor de este campeonato mundial que, gracias a Dios, ya viene. que Víctor Hugo. Entonces, en la primera fecha del viernes 25 de agosto, a las 3 de la mañana juegan Finlandia, Australia, Buen juego. Angola, Italia, México, Montenegro, Letonia, Líbano, eso es a las 3 de la mañana, a las 3:45, a las 4:15. Luego, el mismo viernes, juega República Dominicana, Filipinas a las 7 de la mañana. Estas son horas colombianas. Sí, Alemania y Japón a las 7:10. Egipto, Lituania a las 7:30 de la mañana. Canadá, Francia, que este partido es muy partidazo. bueno. Un partidazo. Mira, Canadá, Francia a las 8:30 de la mañana. Esto es imperdible. si me Ya, permites, esos son los juegos del viernes el viernes, de la 25 primera fecha, del día de de la apertura. primera fecha. Si Ese me juego, permites, si me permites, para no extendernos en el calendario, vamos a recomendarles de acuerdo, partidos para de los días acuerdo. 25, 27 y 28. Unos juegos para que la gente tenga en cuenta cuáles son los juegos, pues, porque está muy difícil que
estés desde las 3 hasta las 8 de la mañana. Si lo puedes hacer, excelente, pero aquellos dormilones, para que tengan en cuenta cuáles serían los juegos más atractivos. Bien lo dijiste, el 25 me parece un juego atractivo, Finlandia versus Australia. Finlandia viene de hacer un muy buen campeonato europeo y Australia llega en un nivel altísimo, metiéndole miedo a todo el mundo a esta Copa del Mundo. Canadá versus Francia, dos tremendos favoritos que se van a enfrentar de entradita el día de apertura. Eso el 25. El 27 me parece interesante el juego entre Italia y la República Dominicana porque ese juego nos va a servir un Sábado poquito. 26. No, el 26 no quiero, no señalé ninguno en especial, pasé derecho al 27. Ok. Italia Bueno, pero versus... vale la pena ver a Brasil contra Irán a las 4:45 de la mañana por ser nuestro del Sudamérica, Yo, por yo supuesto. creo que, yo A creo que Puerto es un juego Rico. relativamente fácil para Brasil. Bueno, no Sí, de existe, acuerdo, de acuerdo. pero estoy hablando de los juegos que sean más competitivos. Y me interesa esta Italia versus República Dominicana porque sirve para que veamos en realidad para que esta República Dominicana, que junto con Brasil son los equipos hispanohablantes, hispanoparlantes, excepto España, más potentes. Bueno, Brasil no es hispanoparlante, pero es de este lado del continente. El 28 de agosto, Grecia versus Estados Unidos, aunque ya Estados Unidos derrotó a Grecia en un juego de fogueo. Y Brasil versus España, que me parece un partido también Uy, sumamente importante para ver para qué está Brasil y para ver para qué está España, que también ha tenido unos juegos de fogueo bien importantes, aunque Sergio Scariolo ha señalado a la prensa alguna inconformidad con respecto a la intensidad general del equipo y mencionando de alguna manera que puede haber factores individuales sin decir nombres. Esos de son, digamos, acuerdo. que queremos recortar Sí, de estos primeros días, porque la otra semana les vamos a recomendar los juegos de la siguiente semana. eso es correcto, de acuerdo. Yo, por supuesto, yo como latino, pues me encantaría ver a Venezuela, me encantaría ver a República Dominicana, me encantaría ver a Puerto Rico, a mismo Brasil, Argentina desafortunadamente no va a estar ni siquiera en los Olímpicos. Entonces es importante, España tiene un muy buen equipo, acaba de ser campeón, Italia, Francia, son equipos de Canadá, por supuesto, Estados Unidos, son equipos a llamarse los favoritos para una segunda vuelta, Víctor Hugo. Sí, mira, de los nuestros, ya que los mencionas, la República Dominicana llega en un buen nivel. De entrada, pues tener a Carl Anthony Towns lo dispara, lo eleva, es un jugador distinto. Venció recientemente a Canadá en un juego de fogueo. Puerto Rico tiene una primera ronda, digamos, compleja porque tiene que enfrentar a Serbia, tiene que enfrentar a China y tiene que enfrentar a Sudán del Sur, que no dejan de ser rivales complejos, pero digamos que tiene chances de avanzar. Eh, México la tiene difícil enfrentando en su Bastante. grupo a Lituania, a Montenegro y a Egipto, ¿cierto? Sigamos mirando Venezuela. Venezuela se tiene que cruzar con Eslovenia, se tiene que cruzar con Cabo Verde de los hermanos Tavares y se tiene que cruzar con Georgia. Sin embargo, Venezuela, te digo que ha tenido una preparación impresionante, es decir, ha enfrentado a Eslovenia, ha enfrentado a España, ha enfrentado a Francia, no le ha faltado preparación a Venezuela. Así Donde, que en absoluto. Y están por Europa ya hace bastante rato. sí, sí, hay que reconocer que al equipo le han invertido. Brasil en su grupo se va a cruzar con Irán, con España y con Costa de Marfil. Parece que tiene opciones importantes de avanzar. Brasil que ha armado un equipazo, ha recogido lo mejor de sus jugadores jóvenes y lo hemos visto a un muy buen nivel en los juegos preparatorios. Esos son pues los nuestros, los que llevan el sabor en la sangre, ese mismo sabor que tenemos nosotros. Y en ese orden de ideas me parece que los más opcionados para avanzar con alguna profundidad en el campeonato van a ser Brasil y la República Dominicana. Pero digamos, ya empezaste a decir quiénes van a pasar. Vamos a desmenuzar. En el grupo A, para ti, ¿quiénes van a pasar? ¿Dominicana e Italia? ¿O no? Bueno, sí, en el grupo A diría que los favoritos a avanzar son Italia y República Dominicana. ¿El En grupo el B? grupo B, Serbia y Puerto Rico, digamos que ahí metemos un poquito el sentimiento latino. No, pero por supuesto, para mí Puerto Rico, por supuesto, es muy buen equipo. ¿Sí? En el grupo Grupo C, C, Estados Unidos y Grecia. ¿sí? En el grupo Grupo D, D, Montenegro y Lituania. Montenegro tiene Montenegro, a Nikola Vucevic. En el grupo fuera E, México. el grupo es un grupo duro, ¿eh? Pero me parece Sí, que tiene Alemania, Finlandia, Australia y Japón, pero me parece que Australia y Alemania son los máximos candidatos a pasar de este grupo. En el ok. grupo F, Eslovenia, Ajá. por supuesto, y aquí también dejo que mi corazoncito latino
me gobierne y diría que Venezuela, tiene opción Venezuela. En el grupo G, España y Brasil. ¿De acuerdo? En el grupo H, Canadá y Francia. Esos son los opcionados para pasar, avanzar en esta primera fase del grupo, Raúl. Queremos decirle a nuestros seguidores que estos son los 8 grupos que van a jugar 32 equipos y vamos a ver un baloncesto de un alto nivel, baloncesto de verdad, verdad. El que yo digo, Víctor Hugo le gusta es la NBA, a mí me gusta el baloncesto de la FIBA. Es un baloncesto donde se juega de verdad, verdad, donde juegan los 5 jugadores de cada equipo, donde no hay un liderazgo que solamente es uno el que marca como es en la NBA, que es el astro y es la estrella y es el resto del equipo gira alrededor. Aquí juegan los 5 equipos, los 5 jugadores, se rotan la bola donde hay jugadas, donde hay zonas, donde hay la zona la divide en un 3-2, en 1-3-1, en fin, es una cuestión donde realmente para mí Víctor Hugo piensa diferente y la respeto, por supuesto. Para mí este es el baloncesto que debemos ver nosotros. Bueno, Lo demás, lo indiscutiblemente, demás sigo diciendo que es un espectáculo. Antes decía un circo, ya no digo un circo, porque el circo es un espectáculo. Para mí, en la NBA es un gran espectáculo. indiscutiblemente el baloncesto que mejor sentimos es el baloncesto FIBA. Raúl, para mencionar, ya que se nos está agotando el tiempo, que adicional de jugar el campeonato mundial, los equipos aquí también juegan por cupos en los Olímpicos, por lo menos por cupos en el clasificatorio olímpico. Habíamos dicho en programas anteriores que los 7 mejor clasificados de este campeonato del mundo obtienen tiquete directo a los Juegos Olímpicos más la sede, ¿cierto? Luego se reparten cupos a los torneos clasificatorios. Estos grupos se reparten a los mejores ubicados de las posiciones siguientes. A ver, y serán así. Mm, bueno, clasifican directo los 2 mejores de América. Bueno, dentro de los 7 van a clasificar los 2 mejores equipos de América Latina. No, perdóname, los 2 mejores equipos de América Latina, no, los 2 mejores equipos de la zona americana, que podrían ser Estados Unidos y Canadá, ¿cierto? Luego los 2 mejores equipos de Europa, luego el mejor equipo de África, luego el mejor equipo de Asia y el mejor equipo de Oceanía. A partir de ahí se ganan cupos a los clasificatorios. A esos clasificatorios van a ir el tercer mejor equipo de América en el Mundial, el segundo mejor equipo de Asia. Recordemos que ya América tiene 2 cupos, así que el tercero mejor va a los clasificatorios, el segundo mejor de Asia va a los clasificatorios, el segundo mejor de África va a los clasificatorios y luego se clasifican 16 ubicados por la clasificación en el Mundial sin tener en cuenta la región. Una vez se conozcan los equipos que tienen derecho a participar en esos clasificatorios olímpicos, pues se definirán las sedes. Y de hecho, pues acabamos de ver un torneo en Argentina, donde participó Colombia, donde salió un solo clasificado que fue Bahamas, que va a disputar con esos que clasifiquen de este mundial para eliminarse para ir a los Juegos Olímpicos. Así es, Ese es Raúl. Así es. Así que extendida la invitación a todas las personas que nos ven para que nos sigan, porque estaremos hablando del Mundial la semana próxima, para que estén atentos a nuestro invitado, que va a ser nuestro representante en el Mundial. No les vamos a decir el nombre, pero lo vamos a escuchar y para que puedan disfrutar del baloncesto. Esto se da nada más cada 4 años, así que no se lo pierdan. Don Hugo, ¿dónde podemos ver el mundial, por favor? Porque estamos hablando, y fechas y horas y no sé qué. ¿Por dónde lo vamos a ver? Bueno, el Mundial de Baloncesto se va a poder ver por DirecTV y lo pueden ver por la plataforma paga de streaming de Courtside 1891. Tienen un plan que cubre todos los juegos del Mundial de Baloncesto, de tal manera que lo pueden ver en cualquiera de esas dos fuentes. Bueno, perfecto, así es. Yo creo que está ampliamente presentado cómo va a ser el mundial. Hablamos sobre la historia de los mundiales, hablamos sobre los mejores jugadores, hemos hablado sobre los que pueden participar y formar este quinteto de MVP y cuál podría ser el mejor jugador, el por qué la NBA de los Estados Unidos tiene pocos campeonatos con referente a su participación en sus jugadores. A partir del año 94 fueron que empezaron a jugar con la NBA. En fin, ya estamos claros. El viernes empezamos a ver basquetbol del bueno, desde las 3 de la mañana, DirecTV, y enseguida seguimos con nuestro próximo invitado. Bueno,
Les agradecemos que nos hayan apoyado durante estas 100 emisiones y los invitamos a que nos apoyen en las 100 siguientes. Este Hugo, programa pero es no para hemos ustedes, terminado. un programa No hemos, autogestionado. no hemos terminado hasta 100. Seguimos ahora con nuestra invitada especial. Seguimos de largo. Esto es Básquet al Día. Seguimos. Seguimos en Básquet al Día porque, como les decíamos, Colombia tiene un representante en el Mundial de Baloncesto y ese es nuestro árbitro FIBA, Carlos Vélez, quien está. ¿Desde qué sede estás, Carlos? Bueno, un saludo, Víctor, Raúl, muchas gracias por la invitación. En este momento estoy en Manila, estoy aquí ya llevo una semana, estuvimos en 4 días de campamento. Luego del campamento se distribuyeron los grupos, 11 árbitros fueron a Okinawa, 11 fueron a Jakarta, 22 nos quedamos aquí, pero esos 22, 11 están para una sede, aquí en Manila hay dos, y 11 quedamos en otra sede. Y a mí me corresponderá estar en el grupo C y D. Entonces, Excelente. desde por acá estamos ya motivados para lo que se viene. Carlos Andrés Vélez Londoño. Si no es Londoño, tenía que ser Jaramillo para ser de Yarumal, Antioquia. Eso, eso no había, o sea, si no, no era de por allá. O sea, o Ya Londoño, con ese Vélez quedé más delatado que no con los cualquier otro y el paisas. Londoño lo confirma. Pero por supuesto, o sea, yo por supuesto pensaba, o era Londoño o era Jaramillo para ser pues, contador público. Hace 15 años, Carlos Andrés, eres árbitro profesional. ¿Cómo nació esa pasión? ¿Cómo nació ese arte para desarrollarlo en la forma como tú lo estás haciendo? Bueno, yo creo que te voy a contar el caso mío y va a ser el 90% de casos de todos los árbitros. Yo soñaba con llegar a la NBA, con ser basquetbolista profesional. A duras penas llegué a 1,75 y ahí medio empinado. Y bueno, en el pueblo, en Yarumal, obviamente empecé jugando. Era medianamente de los jugadores destacados, perdón. Desde en el colegio, el profesor de educación física nos pedía el favor pues, que hiciéramos de árbitros en los torneos interclases. Entonces, si yo estaba en décimo, hacía de árbitro en los de noveno, en los de octavo, si estaba en once, en los de décimo, pero totalmente empírico y ahí más como porque los niños tuvieran como una referencia de que había una autoridad dentro de la cancha. Ahí me invitaron a participar en el torneo municipal, que es el que se juega en todos los pueblos del país, que juegan los bomberos contra la policía, contra el hospital, etcétera. Y me ganaba 6.500 pesos por partido en ese entonces. Y claro, uno con 15, 16 años y 6.500 para salir el fin de semana, eso era una fortuna. Y Claro. empezabas a las 8 Entonces de la digo, mañana y terminaba, empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 8 de la sí. noche. Claro, Entonces dije, aquí esto está como muy interesante. Pero lo hacía como más por tener con qué ir a salir un rato el fin de semana con los muchachos. Luego me fui para la ciudad, para Medellín, a buscar pues oportunidades académicas, laborales. Y dije, hombre, pues en el pueblo yo medio sabía pitar, voy a mirar a ver aquí cómo es la cosa. Me acerqué a la Liga Antioqueña de Baloncesto, al Colegio de Árbitros, me invitaron a un curso, empecé a hacer el curso y me di cuenta que lo que sabía en el pueblo era prácticamente nada. Empecé a aprender, me dieron la oportunidad de pitar mini baloncesto en la liga a través del Colegio de Árbitros de Antioquia. Eso fue en el año 2003. 28 de marzo hice el curso, el 2 de abril pité mi primer partido de mini baloncesto en el Iván de Bedú y de ahí para allá se soltó la cadena y aquí vamos. Excelente. Carlos, bueno, tú tienes una trayectoria importante, has estado en mundiales sub-17, sub-19, pero este va a ser tu primer mundial masculino de categoría absoluta. ¿Cómo es el proceso de selección de los árbitros que participan en el mundial? Bueno, correcto, lo que tú dices es verdad, es mi primera experiencia en la categoría senior a nivel mundial. Eh, Muy entusiasmado, muy contento, con unos nervios de esos bacanos de debutar cuando se dé la oportunidad. Y bueno, y FIBA tiene un programa, que es un programa élite, en el cual hacen parte, no te sé decir cuántos árbitros a nivel mundial, y dentro de ese programa hay una serie de capacitaciones. Obviamente por las distancias son seminarios virtuales, son pruebas, las revalidas que hacemos, y ellos en las competencias regionales, en el caso nuestro de América, tienen un staff que monitorea el rendimiento de los árbitros. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en el primer mundial femenino sub-19, tengo entendido, porque no te lo dicen pues como muy de frente, pero tengo entendido que tuve un seguimiento desde la oficina central en lo que fue la ABCL de ese año, del 2021, y eso me permitió estar en ese mundial.
y a través de la oficina regional de Américas, pues mandan unos reportes del rendimiento que nosotros estamos teniendo y obviamente la puerta de entrada a este Mundial Mayores es el rendimiento que tenés en los Mundiales Juveniles. Y a los Mundiales Juveniles llegas por ese rendimiento que tenés en las competencias continentales o regionales. Carlos Andrés, yo también fui árbitro. Yo también fui árbitro y fui muy buen árbitro en los años 77, 78, llegué hasta los 81 y exactamente lo mismo. Yo soy de Ciénaga, Magdalena, vine aquí a la universidad y yo jugaba baloncesto, me gustó, yo me ganaba 2.500 pesos. A ti te pagaban 6.000, a mí me ganaban 2.500 Te había pesos subido 4.000 y había en 15 subido años. 4.000 pesos y tuvo como referentes a unos árbitros muy buenos que aprendí mucho de ellos. Álvaro Ferrín, que en paz descanse, y Eric Radi. Para mí, aquí localmente fueron excelentes. Yo pité varios campeonatos nacionales. ¿Cuál fue tu referente? Y te lo pregunto por qué. Porque es que tú desde que entras a la cancha, respeto, da respeto, sin ser grosero, eres serio, manejas una formalidad increíble. Y entonces eso infunde un respeto sin ser grosero, que es de pronto lo que la mayoría tratan de ser para imponerse. ¿Quién fue tu referente? ¿Cómo aprendiste lo que tú eres? ¿Cómo fue ese manejo para ser lo que hoy eres? Te agradezco, Raúl, por el comentario. Bueno, yo inicié a nivel nacional en el año 2004. En ese entonces, nuestro instructor era César Rodríguez. Claro. Estaba también por ahí Víctor Manuel Rodríguez. De ellos dos empecé Yo pité con Víctor Manuel Rodríguez a finales de los 70. García. Sí, Víctor Manuel García, perdón. No Pité soy con él. yo, no soy yo, es mi No, tocayo. no, no. No, Víctor Exacto. de Bucaramanga. Entonces de ellos aprendí muchas cosas. Sobre todo fueron dos árbitros muy bien presentados en la cancha, ¿no? No solo de su manera de vestimenta, sino de su manera de lo que tú dices, generar un respeto con el solo hecho de estar ahí. Ellos fueron como los que sembraron en mí ese primer pino. Luego, cuando empecé a estar más cerca del arbitraje internacional, hubo un árbitro, digo hubo porque pues sigue con vida, pero ya no es árbitro activo, Reinaldo Mercedes de República Dominicana. Claro, No sé si ustedes lo pueden recordar. claro que sí. Yo no me perdía partido de Reinaldo. No me perdía partido de Reinaldo cuando eso pues ya estaba el auge de lo que eran las redes sociales, de lo que eran los partidos por YouTube. Empezó la Liga de las Américas a transmitirse por DirecTV. Compré DirecTV solo para ver la Liga de las Américas, para estar pendiente de Reinaldo. Y fue un gran referente para mí en ese entonces. Después pasaron muchos árbitros, los árbitros argentinos, que no son tan físicos dentro de la cancha, pero la manera de administrar el partido lo hacen con una elegancia impecable. Y obviamente yo no tengo secreto en decir que Wilmar Roldán para mí es el prototipo ideal de árbitro que yo quiero ser, obviamente guardando las diferencias de Yo creo que deportes, lo eres. Yo creo que lo eres. Yo creo que lo eres. En serio. pero Wilmar ya he tenido la oportunidad de manifestárselo a él personalmente. Obviamente muchos criticarán a Wilmar porque a veces se pasa de mano dura, pero muchas veces, y utilizando un término muy paisa, a veces es mejor como exagerar un poquito en la mano dura que le vean la cara a uno, ¿no? Ya luego uno buscará un equilibrio ahí, una balanza, pero sin duda te podría decir César Rodríguez, Víctor Manuel, Reinaldo Mercedes y Wilmar Roldán. Bien, bueno, existe un comentario que me da pie a una pregunta. Veías los videos o veías los juegos del árbitro Mercedes, ¿no? Bueno, ustedes siempre están en excelente forma física, es decir, la preparación física está a la vista. Te pregunto, para partidos y especialmente para juegos tan importantes como los que vienen, ¿tú te preparas viendo videos de los equipos, viendo videos de los jugadores para aplicar eso después en el juego? Correcto, de hecho es una obligación hacerlo. Obligación obviamente, bueno, en el buen sentido de la palabra, es un requisito. Porque siempre que empezamos los campamentos, desde una semana antes a nosotros nos asignan un equipo. Para el tema de este mundial, a mí me tocó Nueva Zelanda. Ok. Entonces, y el campamento empieza, la primera reunión, obviamente una bienvenida y todo, pero la primera sesión es entre todos los árbitros, nosotros mismos, obviamente con la supervisión de los instructores, socializamos esos scouting. Entonces, eso te obliga obviamente a ver los partidos. ¿Y qué nos piden dentro de ese scouting? Las principales jugadas ofensivas que tiene un equipo, las principales jugadas defensivas,
los jugadores más dinámicos, más emocionales, el comportamiento del entrenador, si hay un jugador especial que de pronto quiera engañar al árbitro y que tenga esa tendencia. Entonces es nuestra obligación. Luego nos compartimos entre todos ese scouting y el día de mañana a mí me toca, no sé, hacer un equipo cualquiera. Me toca el equipo de Yarumal para no meterme en otros temas. Entonces, el que hizo el equipo de Yarumal me comparte a mí los videos, el scouting, y yo le comparto el de Nueva Zelanda en este caso, y así sucesivamente. Pero es un deber que nosotros tenemos antes de las competencias. Hay Interesante. muchos técnicos perdón la expresión, que joden demasiado. Hay muchos técnicos que joden demasiado y dele, y dele, y dele, y dele. Y siento muchas veces que los árbitros le tienen con mucho respeto, no sé si es miedo, por qué inmediatamente, una sugerencia, por ejemplo, yo hacía cuando era árbitro, antes de empezar el juego, reunía a los 10 jugadores en la cancha y los invitaba a jugar baloncesto. Y, hey, aquí vamos a jugar baloncesto, aquí nadie me puede pasarse diferente y el único que puede llamar a hablar es el capitán. Y un técnico, los coach, o sea, yo le pitaba inmediatamente a un técnico si se pasaba de calidad. Yo veo aquí en Colombia, Carlos Andrés, que son muy pasivos con los técnicos, que son muy pasivos con los técnicos. Y yo digo, para mí eso es falta de disciplina, de que no les ponen orden con ellos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, no sé, puede ser un, un, un desbalance, un desequilibrio en dos cosas. La primera, entrenadores muy capacitados con árbitros no muy capacitados. Entonces Esa ahí es. el entrenador descubre fácilmente el error y la debilidad del árbitro. Esa puede ser una. Y la otra, entrenadores que son muy capacitados en su área, pero no son muy capacitados en el tema de reglas y de arbitraje como tal. Sucede Entonces mucho están más muy de lo que propensas. parece. Exactamente. Entonces son muy propensas esas protestas. Entonces, cuando se juntan las dos, bueno, va a haber un desequilibrio grande. Pero generalizando el tema de las protestas, pueden ser dos cosas. Un entrenador muy preparado, un árbitro no tanto, entonces las falencias del árbitro quedan más al descubierto. Y la otra, un árbitro muy preparado en su área, obviamente, del entrenamiento, de la dirección técnica y demás, pero de arbitraje y de reglas tal vez tiene algunas falencias y él cree estar protestando lo correcto, cuando no es así. Entonces yo creo que el trabajo que tenemos que hacer es mancomunado de las dos partes, de la parte arbitral, de la parte técnica, como los directores técnicos, unificar criterios y, como decimos, echar para adelante. Porque pocas veces nosotros los árbitros vamos a entrenadores, a capacitaciones de entrenadores y pocas veces los entrenadores van a capacitaciones de árbitros. Entonces estamos jalando para el mismo lado, pero por caminos diferentes. De Entonces, Así acuerdo. cuando es. sincronicemos eso, con seguridad vamos a tener mucha más armonía en el terreno de juego. Has dejado un mensaje bien importante y bien claro, y es la importancia de que los entrenadores y los jugadores, ¿por qué no?, participen en seminarios de reglamento, ¿no? Me parece que eso sería muy positivo para, para el espectáculo y para el juego. Bueno, hablando del reglamento, las reglas son universales y los principios del juego son universales, pero hay diferencias entre pitar local y pitar internacionalmente. Mucha. Y obviamente aquí desmitificando un poquito que el baloncesto es el mismo aquí, allá, etcétera, pero hay mucha diferencia en el sentido de la administración del juego y en la toma de decisiones. ¿Por qué? Ustedes que son estudiosos del arbitraje internacional, es muy físico, a nivel internacional es muy físico el juego. Y si en las ligas nuestras nosotros dejamos jugar tan físico, va a haber un problema. De acuerdo. Entonces ahí toca cambiar un poquito el switch, no Sí. irnos al otro extremo, pero no permitir que sea tan físico porque tal vez en una liga local, por no decir que solo la nuestra, no hay jugadores tan técnicos como los puede haber en un campeonato internacional. Entonces esa fuerza se puede ir no a un juego técnico fuerte, sino ya muy brusco, muy rudo. Entonces, esa es como la principal diferencia. A nivel internacional podemos permitir un juego un poquito más fuerte, y en las ligas locales, para no marcar que es solo la nuestra, obviamente se reduce un poquito más ese margen de contacto. Me imagino que en más de una ocasión, esos tres jueces, los tres árbitros,
el juez y los dos árbitros, te ha tocado a ti de pronto que hay falencia en alguno de esos dos y te ha tocado jugarlo. ¿Cómo te sientes en ese juego? De pronto un juego bueno, de pronto un juego interesante, pero ves que de pronto el árbitro ese no tiene la capacidad, la condición, los conocimientos, tiene miedo de enfrentarse a lo que está pitando, porque sea de pronto mucho más el juego de lo que él sabe. ¿Cómo te sientes ahí? ¿Cómo apoyas? Por supuesto, lo tienes que apoyar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha pasado eso? Primero me gustan esos retos, porque tengo, no sé, me gusta enseñar. No soy profesor, soy contador público, pero me gusta enseñar y transmitir lo que yo he podido aprender. ¿Cómo manejo yo ese tipo de situaciones? Primero, marcaste las falencias que puede tener el árbitro, pero yo me voy al otro lado. ¿Qué cualidades tiene? Porque cuando tienes un poco tiempo de preparación para el partido, ya con las falencias no las puedes acortar. Tienes que potencializar las virtudes De acuerdo. que tiene ese árbitro. Entonces, ¿de qué me encargo yo en la mañana antes del partido para ir al juego? Y es pensar en la persona. Hay un pelado que es el primer partido, un juego duro, sé que está nervioso. Entonces, si yo sé que está nervioso y yo llego y le meto 8 reglas, 20 protocolos, 3 mecánicas, el reloj de lanzamiento, lo va a terminar bloqueando. Entonces, lo que hago es desestresarlo. Lo invito a un café, le cambio el tema, hablamos de otra cosa, trato de conocer su familia. Otro tema diferente, lo más que para que él esté tranquilo. Porque lo más importante para el partido es la toma de decisiones y las tomas de decisiones hay un mayor porcentaje de tomarlas correctamente cuando la persona está tranquila. Ya 10 minutos antes, palabras, yo soy paisa y a veces no guardo protocolo. Le digo, hermano, usted llegó aquí por algo, haga lo que siempre ha hecho, haga lo que siempre ha hecho. Yo ya me encargo del resto. El resto puede ser empujar, atajar, orientar, pero lo primero que hay que hacer es tranquilizarlo, potencializar sus fortalezas y tenerlo en un estado de calma. Porque si es un árbitro que no tiene la suficiente experiencia, está nervioso y encima en lugar de encontrar un compañero de arbitraje, encuentra un enemigo, las cosas no van a terminar bien. De acuerdo. Entonces yo me enfoco por ahí. Ya después del partido, ya de pronto técnicamente, ya ha sido una retroalimentación que él pueda construir dentro de su carrera, pero lo primero es pensar en el ser humano, llevarlo a la calma, saber que está nervioso. Yo debuté en la liga profesional en un Indervalle Arrieros, cuando eso era un árbitro local en mecánica de dos. Yo no dormí la noche anterior, me tomé 40 gotas de valeriana antes del partido y no te estoy exagerando. Entonces yo sé qué es lo que se siente. Entonces lo importante es pensar que detrás de ese árbitro hay una persona, llevarlo a un estado de calma para que pueda tomar buenas decisiones. Pero esos juegos Intervalle y Arrieros eran bastante calientes, bastante interesantes. Carlos, en tu experiencia, porque ya tú has dirigido partidos grandes, partidos importantes, ¿cuál ha sido el reto, la situación que más se ha quedado grabada en tu memoria? ¿Buena o mala? La que se haya quedado en tu memoria. Mira, se jugaron 6 ventanas para venir aquí a esta Copa del Mundo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en 5 porque en una coincidió que estaba en el Mundial anterior. En 2 ventanas tuve 2 experiencias no muy buenas. Una fue en la primera, en el partido México-Estados Unidos, y otra fue en la penúltima ventana, para no marcar el partido. Y fueron 2 experiencias que yo dije, miércoles, me saqué de la Copa del Mundo. Y yo dije, si antes era difícil, ahora es más difícil. Entonces, no, dije aquí, listo, ya esta no fue, pensar en la próxima, etcétera, etcétera. Pero si vieras que dentro de la parte de entrenamiento, nosotros los árbitros en este grupo élite tenemos un entrenamiento mental. Hay una psicóloga deportiva que nos mandan los materiales y demás, y supe reponerme a esos 2 difíciles momentos. De ahí vino la sexta ventana, de ahí vino la Copa del Mundo Juvenil, y creo que lo importante más que lo técnico y todo es volver mentalmente a un partido o a un nivel de rendimiento después de cometer un error, que el error hace parte del juego, pero hay errores de errores, ¿no? Y lo más importante es que
de esos dos errores aprendí. Y ambas situaciones me volvieron a pasar luego, la sorteé de manera correcta, entonces muchas veces hay que aprender como a los golpecitos, ¿no? Entonces Bueno, fueron dos experiencias que para llegar aquí mentalmente me dieron miércoles, me saqué la Copa del Mundo, pero bueno, él había el árbitro. ¿Qué mal le vamos a hacer? Pero mentalmente me repuse, luego me sucedieron ciertas situaciones. Si no me hubieran pasado anteriormente, tal vez no las había sorteado de buena manera. Y bueno, aquí vamos a la vida del árbitro. como dice el dicho, a los hipotazos uno aprende. Y realmente es Exacto. la verdad, seguro, seguro que sí. Carlos Andrés, em, ¿cómo haces con el idioma? Porque me imagino que la comunicación será en inglés. ¿En alguna ocasión se te ha presentado que llegues a un partido México, Estados Unidos, como dijiste, que entres un poco nervioso? ¿Todavía ese nerviosismo para empezar el juego lo tienes? Todavía, inclusive cuando pito en Medellín, porque cuando pito en Medellín me queda poquito tiempo, la verdad, pero cuando lo hago, uy, llegó Carlos, el de la final de la liga, el del mundial, el de no sé qué, y uno dice, y ahorita la cago aquí en este sub-17, qué vergüenza van a decir, este es el árbitro del mundial y este es sub-17 aquí. Entonces como que me pone un poquito de presión el estatus, ¿no? Eh, pero todavía me da nervios. Eh, ¿Y por qué? Los árbitros no tenemos contrato. El contrato del árbitro para el partido siguiente es el partido de hoy. Entonces, si yo hoy cometo un error, mañana no me ponen. O si Así es, mañana la cago, pasado mañana no me ponen. así Entonces, es. es estar bajo presión y son unos nervios bacanos. Ah, Con respecto al idioma, sí, es 100% en inglés. Años atrás era una debilidad grande. He venido trabajando en eso. Ahora la comunicación la tengo un poquito más fluida con los compañeros, con los entrenadores, con los jugadores. Obviamente cuando uno no es nativo o no se mueve en el mundo del inglés diario, se le hace más difícil que a un árbitro que sí, pero ahora no es una debilidad tan grande como lo era anteriormente y he venido trabajando fuertemente en eso y bueno, hasta ahorita los resultados se han notado que ya no es un obstáculo tan grande como lo era 2, 3 años atrás. Y bueno, Raúl, hago una pregunta y luego tú haces la última para cerrar y no quitarle más tiempo a Carlos. Ahora que estabas hablando el idioma, me acordé de una anécdota en la NBA que decían que Arvidas Sabonis insultaba a los árbitros en lituano. Bueno, no, es imposible conocer todos los idiomas. Carlos, para cerrar, ¿sabes qué juegos o ya estás informado de qué juegos vas a pitar para darlos a conocer a nuestra gente y que estén pendientes de tu actuación? Bueno, honestamente, estoy por el grupo C, eh, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Grecia, creo que Jordán, se me escapa aquí un poquito el nombre, el otro es México, Montenegro, Egipto, Lituania, entonces estoy para esos dos grupos, ¿no? Honestamente, sí, estoy muy contento, lo quiero compartir con ustedes. Hace 2 minutos antes del programa me llegó la designación para Y bueno, debutar ya en esta categoría, pero se los voy a dejar por sorpresa porque por reglamento interno no podemos oh, hacerlo, no lo podemos hacer público hasta que ellos lo hagan público. Entonces, pero les puedo asegurar que excelente. soy muy contento y ya tengo fecha, hora, compañeros, coliseo, partido para el debut, entonces eso me tiene aquí muy contento con ustedes. Excelente, Carlos. La verdad que te felicito. Yo personalmente, no sé si Víctor Hugo, me siento muy orgulloso de ti, porque yo sé lo que es ser árbitro de baloncesto, yo sé lo que uno sufre siendo árbitro de baloncesto, lo que uno tiene que aguantar, tanto de los jugadores como del público. A mí me persiguieron como por 15 cuadras, un público que no estuvo satisfecho, en serio, no estuvo satisfecho con un arbitraje de no conmigo que yo vine aquí en Barranquilla y tuve que irme para otra vía para que no conocieran dónde vivía yo. Es muy complicado, nadie está conforme, nadie está conforme. Carlos Andrés, en Colombia, ¿quién crees tú que está marcando esos pasos que está siguiendo esos pasos que tú estás marcando, por favor, a nivel internacional? Sería injusto marcar un solo nombre porque sé que todos trabajan para cumplir sus sueños. Y los sueños de cada uno son muy individuales. Los sueños míos era venir a una Copa del Mundo. Ya ahora, tal vez yo estoy soñando con ir a unos Juegos Olímpicos.
y no me gusta hacerlo muy público porque el día de mañana no se da y, vea, quería, ¿sí? Y más en nuestro país. Pero tal vez los sueños de un árbitro sea simplemente ir a un suramericano. Los sueños de otro árbitro simplemente sea pitar una liga profesional. Entonces sería muy injusto marcar uno solo. Los conozco a casi todos, sé que todos trabajan por sus sueños, por sus objetivos, y ya llegará el momento en que cada uno de ellos pueda comprar su objetivo. Espérate, Víctor Hugo, un segundito. De 6.500 pesos por juego, ¿cuántos dólares está recibiendo ahora por partido en el Mundial? Eso sería interesante también. No ha cambiado mucho. O sea, $6.500, $6.500 por juego. No, Ponle 6.500 pesos y pone la inflación de 20 años y es lo mismo, no ha ahí cambiado mucho. tienes, ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes. El Con, contador no va a contar. divulgar sus cuentas. Carlos, De de pronto la DIAN verdad, nos ve cuando transmitan el programa y vamos a tener problemas. Pero sería buenísimo porque tendríamos más seguidores. Carlos, muchas gracias. Esta designación no es gratis, es fruto de tu trabajo, de tu calidad en el arbitraje y sabemos que Colombia va a quedar muy bien representada con tu presencia. Gracias por acompañarnos en Básquet al Día y a toda nuestra audiencia. Péguense al Mundial y péguense a los juegos en los que Carlos va a estar repartiendo justicia. Saludos. Adelante. Carlos, pídete por favor. No, agradecerles, creo que si este no es el programa 100 están muy cerquita, porque sigo el programa. Qué bueno. No sé si habían invitado a un árbitro antes, pero que nos den Primera la vez. oportunidad a nosotros los árbitros de interactuar aquí unos minutos con ustedes y que lo que tú dices, Raúl, el árbitro siempre es el malo. El que gana, el que pierde, pierde por el árbitro, el que gana, gana a pesar del árbitro. Pero esos espacios nos permiten para mostrar que detrás del árbitro hay una persona, hay un ser humano, tiene familia, que estudió, que tiene sueños, que quiere salir adelante, que se entrena para hacer las cosas bien. A veces no salen, pero que lo intentamos. Entonces, les agradezco mucho. Espero que en 10 días, 14 días, 15 días que termine esto, nos sigamos sintiendo igual de orgullosos todos y un poquito más de traer la bandera colombiana y en nuestro arbitraje y nuestro baloncesto a estas competencias y estaré a su disposición para cuando usted lo requiera. Muchas gracias.